la historia. En un día como hoy en la historia, 24 de julio, pero del año de 1783, nació en la ciudad de Caracas, en una familia muy ilustre y muy rica, de las familias más importantes de lo que era la capitanía de Venezuela entonces, un niño que sería llamado Simón, un nombre completo muy largo que no hay para qué tratar de recordar ahora, Simón Bolívar. Simón Bolívar nace pues en Caracas y muy temprano pierde a su padre y a su madre. Este es un dato muy significativo porque quien asumió el manejo de la vida del niño Simoncito, una negra a quien Simón Bolívar amó toda su vida como a su propia mamá. Ella fue para él todo, y él fue para ella su sostén, su soporte en las horas más angustiosas que tendrían que vivir juntos. Simón empieza a crecer, se encuentra con unas propiedades enormes. La propiedad más importante y la más conocida en la historia, la hacienda de San Mateo, una de las haciendas más significativas, con grandes producciones agrícolas, con gran producción pecuaria de ganado, con ríos muy importantes, donde Simoncito empieza a desarrollar sus habilidades naturales y se encuentra en el camino, porque todas las cosas son providenciales, Dios dispone cómo las hace, con un hombre singular y extraordinario, Simón Rodríguez. Simón Rodríguez sería el maestro de Simón Bolívar. ¿En qué influye Simón Rodríguez en el niño? En todo. Simón Rodríguez es un hombre muy particular, un gran educador, que seguía muy de cerca los postulados de Rousseau sobre la educación, sobre el contacto con la naturaleza, sobre la necesidad de educar a un joven en ese amor con la naturaleza, en esa cercanía con la naturaleza y con los demás. Y Simón empieza a adiestrarse en la natación, gran nadador, se vuelve jinete, un gran jinete, se convierte en un atleta, siendo un hombre de apenas muy mediana estatura, tenía una destreza singular, por ejemplo, en el manejo de las armas. Simón era gran esgrimista, porque Simón Rodríguez lo adiestraba en todo aquello y le mostraba un mundo nuevo, un mundo distinto, que apasiona a Simón, que no es tan cercano a las letras como sería cercano a las enseñanzas de la naturaleza en sus primeros años. Allá en San Mateo, en Caracas, Simón Bolívar va creciendo y un día quienes están cerca de él entienden que es mejor mandarlo lejos donde pueda dedicarse al estudio. Y Simón viaja a México, es su primer contacto con México, no sería el último. Y después viaja a Europa. ¿A qué horas? Y es la parte de la historia de Simón Bolívar que no se cuenta, se vuelve un lector tan apasionado de todo lo que hay en el mundo de lecturas. Es que recordemos que nace en 1783, que la Revolución Francesa estallaría en 1789, que él es, a través de Simón Rodríguez, un gran seguidor de Rousseau, y de lado también medio volteriano. Voltaire tiene una influencia enorme sobre el mundo intelectual de su época y desde luego toda la ilustración y todo el enciclopedismo francés. En Europa, Simón Bolívar empieza a respirar esos aires, a respirar ese ambiente, con una capacidad de aprendizaje sencillamente fabulosa, descomunal, porque cuando sale para México y cuando escribe sus primeras cartas, bien denota que no tiene ni idea de gramática. Es un niño de 12 o 13 años
con la formación cultural de un niño de 6 y de 7 de nuestro tiempo. En Europa, a través de la lectura, Simón Bolívar se convierte en un inmenso intelectual. Y un inmenso intelectual que se llena de las ideas vigentes en su tiempo, de las ideas rusonianas, de las ideas voltairianas, de las ideas de Diderot, de D'Alembert, las ideas fundamentales que ilustran la Revolución Francesa. Ya venía el ejemplo de la Revolución de los Estados Unidos, y Simón también es un gran estudioso de John Locke, de los primeros, de los fundadores del racionalismo inglés y del racionalismo que empieza a poner en jaque el despotismo ilustrado que es el vigente en la época en que Simón Bolívar respira los primeros aires. En Europa se vuelve a encontrar con Simón Rodríguez y en el Monte Sacro jura la libertad y la independencia de América, lo que supondrá en primerísimo lugar darle libertad a sus negros, a sus esclavos en San Mateo. Los negros de San Mateo adoran a Simón, que es su compañero, mucho más que su amo, es su compañero de travesuras y el compañero que no entiende por qué unos tienen que ser esclavos y por qué otros tienen que ser libres. En su paso por España se enamora locamente de quien sería la mujer de su vida y con quien vino a esta América a conocerla y que la perdió en América en medio del inmenso dolor de Simón Bolívar. Porque siempre se ha dicho que el amor y que la pasión de Simón Bolívar fue Manuelita Sáenz, que tuvo con ella un largo romance, de eso no tiene duda. Pero tal vez María Teresa del Toro, su primera mujer, fue el amor de su vida, tanto que juró cuando la perdió que no volvería nunca a casarse. Miren pues cómo se va perfilando la vida de este hombre singular y extraordinario, inmensamente rico, dueño de gran cantidad de esclavos, dueño de gran cantidad de tierra, pero al mismo tiempo respirando los aires de libertad que vienen desde Europa y los primeros balbuceos democráticos que se inspiran en la Revolución Americana y después en la Revolución Francesa de 1789. Entonces es una mezcla de contradicciones en las que termina por ganar su espíritu libertario. Bolívar presencia más que actúa, su actuación es bastante moderada en el 1810 y en las declaraciones de independencia de Caracas, de la independencia de España, y después, ya mucho más convencido, empiezan sus luchas y sus batallas por la libertad. Una libertad que ha respirado en su hacienda San Mateo, una libertad que ha aprendido a amar de la mano de Simón Rodríguez, su maestro. La influencia de Simón Rodríguez en Bolívar es una influencia enorme que lo guía por sus lecturas apasionadas, lecturas que no dejaría jamás. Bolívar fue un gran lector. En sus campañas llevaba una mula donde cargaba libros para leer, manejaba perfectamente el francés, entendía el idioma inglés, pero su francés era perfecto y logra manejar un idioma español maravilloso, como de lo que deja constancia en sus cartas, en sus discursos, en sus proclamas. Eso ya vendría más adelante. Por ahora tenemos que recordar al Bolívar niño, al Bolívar joven, al Bolívar que aprende a amar a los negros, su madre real, de verdad, la que le llegó al corazón porque a su madre biológica apenas la conoció, es una negra a la que amó su vida entera. Amigos suyos, negros, mucho más compañeros que esclavos en la hacienda de San Mateo,
Un hombre pues de una visión distinta de la vida, distinta del mundo de la que se utilizaba para lo que se llamaba un mantuano. En Caracas los mantuanos tenían ese nombre porque las mujeres iban de manto a misa y se distinguían entonces de todas las demás. Un aristócrata convertido en un gran luchador por la libertad, gran luchador que lucha en Venezuela hasta donde lo dejan. Víctima siempre de envidias infinitas, la pequeñez de su tiempo enfrentada a la grandeza, a la visión cósmica de la que hablaría Fernando González en Mi Simón Bolívar, que tenía el libertador de la vida y del mundo. El único hombre con visión cósmica de América, decía Fernando González, fue Simón Bolívar. Educado como fue educado, mucho más por el ambiente que por una educación formal en San Mateo, cercano a Simón Rodríguez, donde aprende todos los cánones rusonianos y después formado él mismo por su propia virtud, por su pasión inmensa por los libros de lo que cuentan poco las historias, en sus viajes por Europa y después fortalecidos en sus estudios, que no abandonó nunca, no abandonó jamás la lectura de los clásicos de su tiempo, ni siquiera en los momentos más aciagos de la Guerra de la Independencia. Un día como hoy, en el año de 1783, nacía en Caracas Simón Bolívar. Hoy en la historia, en la hora de la verdad, 9 de la mañana, 3 minutos. En tu próxima obra, metalízate. Con Metal Deck, cambia el sistema tradicional de entrepiso por el revolucionario Metal Deck Acesco. Con mayor fuerza estructural y más resistente a la corrosión, al fuego y al paso del tiempo. Metal Deck cambia la forma de construir, cambia la vida. Exige calidad Acesco.